Bienvenidos a nuestro episodio número 65 de nuestro podcast Cultivando Nueva Generación. Y en esta ocasión nos toca hablar de algo del metabolismo y cómo actúa dentro de nosotros y en específico cuida el ácido úrico previniendo el síndrome metabólico. Nos vamos a meter en toda la parte de las vías y autopistas del metabolismo para entender cómo este marcador que cuando te haces unos análisis de sangre puede salir arriba de los límites superiores, puede ser un indicador de que estás propenso a desarrollar diabetes, hipertensión y por supuesto un evento cardiovascular. Entonces es muy importante tener en cuenta estos marcadores y también vamos a desmitificar cómo muchas veces este marcador biológico puede estar elevado y si no tienes otro marcador que esté arriba de los límites superiores, eso quiere decir que simplemente hay algún evento en tu estilo de vida, ya sea en lo que comes, ya sea en el nivel de ejercicio que estás haciendo o en ciertos alimentos específicos que pueden causar esta elevación y nada más es tener un poquito más de balance en cómo comes y nada, y no hay que medicarnos, no hay que tomar nada. Sin embargo, esto es simplemente una revisión para que tú estés más pendiente de tu salud interna. No es una prescripción, no soy médico y no te estoy recetando absolutamente nada. Te estoy dando información que te va a servir para entender tu cuerpo y para realmente tomar un rol más activo en todo lo que pasa dentro de ti y saber de dónde vienen estos elementos como el ácido úrico, que es ahorita muy, muy importante. Entonces, para hablar de todo este tema, también usé un artículo para entender más lo que está pasando acerca de estos síndromes metabólicos y de toda la parte endocrina que es del autor de Pérgola et al. Y es del 2018. El título es Uric Acid, Metabolic Syndrome and Atherosclerosis, the Chicken or the Egg, which comes first. Y el journal es Endocrine, Metabolic and Immune Disorders, Drug Targets. Entonces, vamos a ver qué está pasando con el ácido úrico. El ácido úrico representa el producto final del metabolismo de los nucleótidos purínicos. ¿Qué son los nucleótidos purínicos? Pues son los nucleótidos, son moléculas pequeñas que forman tus bases del DNA y de tu RNA. ¿Qué es el DNA? Pues es tu disco duro. ¿Y qué es el RNA? Es tu software. Entonces, dentro de tu disco duro y de tu software, todo lo que forma esa información genética está basada en estos nucleótidos. Y esos nucleótidos, que son 4 letras, son de los que proviene cuando se hace su metabolismo, este ácido úrico y de otros componentes que ahorita vamos a ir viendo. También el ATP, que es la molécula energética de tu cuerpo, que es el adenosín trifosfato, viene de su metabolismo, produce también ácido úrico. Entonces es importante que sepamos de dónde proviene ese ácido úrico que a veces se encuentra elevado. Este es el principal, o sea, todos estos nucleótidos son los principales componentes también de un depósito de energía celular, o sea, el ATP que mencioné y otros elementos que van a constituir el ácido desoxirribonucleico o DNA, que es el disco duro, y el ácido ribonucleico, que es el RNA, que son los mensajes. Ahora la gente está más consciente de este concepto o de este nombre del RNA, porque muchas de las vacunas contra COVID fueron hechas con un RNA mensajero. Entonces el RNA, pues es
nada más el mensaje que viene a través de este DNA para crear una proteína. El ácido úrico, entonces, se puede considerar un factor protector, escucha esto bien, contra la aterosclerosis debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. ¿Cuándo es un protector este ácido úrico? Cuando no hay otros marcadores elevados como los de lípidos, como la glucosa o como la proteína C reactiva, que también es un indicador de una enfermedad cardiovascular. Ahí es cuando puede funcionar el ácido úrico como protector. Por otro lado, el ácido úrico tiene efectos proinflamatorios mediados por dos posibles mecanismos, que son los principales. Uno, son los cristales de urato monosódico, que pueden activar unos compuestos o estructuras que se llaman inflamosomas. Esos inflamosomas son los que van a ir produciendo más componentes, mensajeros, otras moléculas que producen inflamación dentro de tus órganos. Y el otro mecanismo principal son los radicales de oxígeno o los ROS. Esos componentes en las especies reactivas de oxígeno son también las que producen este estrés oxidativo, que son derivadas directamente de las vías metabólicas del ácido úrico. Entonces, es muy importante que entiendas que las acciones proinflamatorias pueden promover trastornos metabólicos. Ahí es donde otros de los marcadores también se van a encontrar elevados. ¿Qué otros trastornos metabólicos se pueden activar por elevación de ácido úrico cuando hay otro problema subyacente? La hipertensión y enfermedades cardiovasculares. El síndrome metabólico es una agrupación de factores de riesgo cardiovasculares que consiste en obesidad central. Obesidad quiere decir que no nada más que tienes sobrepeso, sino que también la parte de la grasa visceral, que es la grasa que está alrededor de los órganos, está elevada. Hipertensión, dislipidemia aterogénica, o sea, triglicéridos altos y condiciones circulantes de colesterol HDL más bajas. El HDL es una lipoproteína de alta densidad y esta debería de estar más elevada para poder limpiar todas las lipoproteínas de baja densidad. Este HDL funciona como una barredora de todo de estas lipoproteínas de baja densidad. Entonces, hay que entender todos estos conceptos para que sepas que si tienes ya sobrepeso, que si ya estás a lo mejor en un grado 1 de obesidad, pues hay que irse a hacer unos análisis de sangre, sobre todo ahorita después de toda esta temporada tan sedentaria que la mayoría de las personas tuvo, donde además con el uso excesivo de cubrebocas también se promueve esa falta de oxigenación y por ende una baja en el metabolismo. Y otro factor, si tuviste COVID o si te has inyectado cualquiera de las vacunas, esto es una también una predisposición a que puedas tener daños en el riñón. Eso no quiere decir que te va a dañar el riñón permanentemente, pero sí hay un efecto y sobre todo hay un efecto en el ácido úrico. Entonces, hay que irse a revisar después de todo esto que hemos pasado, te dé o no te haya dado, te hayas o no te hayas vacunado, ve y revísate porque es importante que tengas estos parámetros para saber cómo está internamente tu cuerpo. Muchas veces nos dejamos llevar nada más por la parte de la apariencia y podemos estar delgados, hacer ejercicio, comer entre comillas sano, pero estos factores dependen de muchas más cosas. Puede ser también el estrés, puede ser también, como lo mencioné, que estos 2 años no hiciste el mismo ejercicio o fuiste mucho más sedentario. Entonces, hay que ver todo eso, no hay que quedarnos nada más con, pues, la mentalidad de tapar
de poner parches o de tapar hoyos y hacernos adictos a todos estos fármacos que después vas a necesitar. Entonces, bueno, el síndrome metabólico, ya lo mencioné, son todos estos factores y también la glucosa plasmática en ayunas es un factor que facilita el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y por supuesto es un factor ya de predisposición a tener diabetes. La enfermedad cardiovascular, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades del síndrome metabólico ahora se han convertido en toda una epidemia porque muchísima gente tiene esta propensión ya a desarrollar diabetes o hacia desarrollar cualquiera de estas dislipidemias. ¿Por qué? Pues por la manera en la que comemos. Si te das cuenta y si eres un poquito más curioso, muchísimos de los alimentos, sobre todo muchos de los que dicen o se promueven como saludables y en la etiqueta dice cero azúcar, ten mucho cuidado, porque todos esos alimentos que dicen cero azúcar, desafortunadamente lo que tienen es azúcares sintéticos y tú crees que los azúcares sintéticos no te hacen daño y son mejores, etcétera. Eso es lo que se promueve con el marketing de esos productos, pero no es cierto. Los azúcares sintéticos, que puede ser acesulfame, puede ser sucralosa, pueden ser mm, algunas formas de stevia, lo que no es natural, la stevia sintética también. Todos esos azúcares lo que hacen es que activan indirectamente receptores de la glucosa y hacen que aparentemente tengas un episodio de hipoglucemia. Entonces, tú lo que sientes es ansiedad porque te está bajando en teoría la glucosa, pero no es lo que está pasando. Simplemente están creando una interferencia con tus receptores reales de la glucosa. Entonces, momentáneamente se da ese episodio, tu cerebro manda una señal de que necesitas más glucosa y lo que pasa es que consumes más productos azucarados. Cada vez que estás consumiendo azúcares sintéticos, es cada vez que te vas a sentir más ansioso e indirectamente estás consumiendo más calorías y más cosas azucaradas. Así que ten muchísimo cuidado, solo obsérvalo, solo sé curioso, solo pon atención. Suspéndelos 1 o 2 semanas y te vas a dar cuenta cómo se te va la ansiedad y las ganas de estar comiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, ya te di una cátedra de toda esta parte. Ahora vamos a ver qué pasa con toda esta epidemia global. Casi alrededor del 25% en adultos mayores de 20 años tienen síndrome metabólico. Más del 30% de sujetos de 50 años y más del 40% en sujetos con edad de 60 años. Estas son estadísticas globales. En México, pues por supuesto, estamos en los primeros lugares de todas estas estadísticas porque somos el primer lugar en obesidad, obesidad infantil, etcétera. Entonces, es súper importante que estemos muy pendientes de estos marcadores. Es importante este síndrome metabólico porque está fuertemente asociado con el desarrollo de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y mortalidad. ¿Por qué? Este síndrome metabólico representa una enfermedad inflamatoria sistémica asociada también a la liberación de muchas citocinas que son mensajeros inflamatorios y a la presencia de una disfunción endotelial. ¿Qué es eso? Una disfunción en la parte de cómo están ¿qué tanto espacio tienen tus venas para que la sangre fluya, pues, sin problemas? No que esté como una tubería tapada. Ahora, por ejemplo, que empezaron temporadas de lluvia en la mayoría del país, ¿qué es lo que está pasando con las inundaciones? Pues las coladeras están atascadas de basura. Bueno, imagínate que toda la tubería que está ahí adentro llena de basura
son tus arterias llenas de grasa. Cuando tienes estos síndromes de aterosclerosis o dislipidemia, lo que está pasando es que tus arterias están en las periferias, en la capa de la periferia, todo esto. Imagínate que esta es la circunferencia de una arteria. Aquí está lleno de grasa. Entonces hay menos espacio para que la sangre fluya. Si hay menos espacio, tu corazón necesita más presión, más esfuerzo para que la sangre llegue a su destino. ¿Y eso en qué influye? Pues en hipertensión. Por eso es una tensión elevada en tus arterias. Y eso es lo que produce también un esfuerzo mucho más grande. Por eso la gente que ya tiene un cierto sobrepeso y niveles de obesidad no respira adecuadamente. Cuando no respiras adecuadamente, también qué está pasando con esa gente que sube una escalera y ya está jadeando, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? No hay una buena oxigenación. Si no hay una buena oxigenación, te afecta en el sueño, en estrés, en la tensión, en las distracciones que posiblemente tienes y por supuesto te afecta también en la energía que tu cuerpo tiene, porque el oxígeno se necesita para muchísimas de todas las funciones metabólicas. Entonces, no entendemos muchas cosas y por eso hacemos cosas incongruentes. También el estar constantemente con el cubrebocas tapado así, pues ¿qué produce? No estás oxigenando bien, estás constantemente recirculando tu propio CO2, no estás respirando adecuadamente, no es lo normal, no nacimos con un cubrebocas y el virus no viaja y se mete en ti, no está ahí en el aire revoloteando, no sé en qué momento la gente pensó que el virus estaba por ahí, solamente que tuvieras un sistema inmune muy deficiente y una persona prácticamente te escupiera o te estornudara o tosiera enfrente de ti, entonces probablemente te podrías infectar, pero si no, no hay manera. No es que el virus esté vivo, el virus necesita un huésped, si no, no está vivo, no está vivo en el aire revoloteando y esperando a que te quites el cubrebocas, además de que la gente constantemente se lo está quitando porque está a veces comiendo en todos lados, eso no tiene sentido. Esa es otra causa que ahorita mucha gente no se está dando cuenta, pero su metabolismo se está alterando y se están alterando muchas autopistas de tu metabolismo porque necesitan oxígeno. Entonces, por eso también mucha gente ahorita sufre de cansancio crónico. Por eso también ahorita mucha gente se encuentra con una confusión mental porque no llega oxígeno. Entonces, lo menos que ya puedas usar este cubrebocas, pues lo mejor. No es que te va a desinfectar, simplemente es que necesitas ya regresar a algo más normal y no estar con parches. Eso es lo que debemos de dejar de hacer. Los niveles de ácido úrico muchas veces son más altos de lo normal en sujetos con este tipo de síndrome metabólico y las concentraciones elevadas de ácido úrico se han relacionado con patogenias de la aparición temprana de hipertensión y predicen elevación de la presión arterial. ¿Por qué? Por lo que habíamos mencionado. Si no tienes, si tienes ya eh, una aparición de hipertensión, quiere decir que tus arterias ya no tienen ese mismo espacio, ya están siendo tapadas con grasa. ¿Y por qué? Pues porque estás consumiendo demasiados azúcares, sobre todo refinados o de cualquiera de estos productos que mencioné que tienen muchísimos azúcares. Prácticamente todo lo que está empaquetado tiene mucho azúcar. Y no es que no puedas comer nada. Simplemente sé más objetivo, quiérete más y busca atrás de la etiqueta y ve qué productos. Al principio te va a tomar 15, 20 minutos más hacer el súper. Después se te hace una costumbre y ya sabes qué productos tienen menos azúcares añadidos de lo que consumas. Y entre más natural consumas, mejor. Afortunadamente en nuestro país, en México, todavía existen muchas
opciones más orgánicas, menos artificiales para consumir alimentos. Así que no te quejes y aprovecha que vives en este país. Entonces, ¿qué más? Todas estas elevaciones de presión arterial también son un predictor de que puedas tener elevado el ácido úrico. ¿Qué más? Aumento en el peso corporal, hipertrigliceridemia. Además, las altas concentraciones de ácido úrico suelen proceder el desarrollo de la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Que tu insulina no sirve bien. ¿Qué es la insulina? Es una hormona que ayuda a que el azúcar pueda entrar a las células. Entonces, si esta hormona no funciona bien, no se une a los receptores en la célula, en la membrana de la célula, en la capa que protege a tus células, y no se da la señal para que abran los receptores de glucosa y entre la glucosa y se baje de la cantidad que hay en sangre, entonces hay cantidades elevadas de glucosa en sangre. Eso es la resistencia. La resistencia es que hay dos opciones. Una, o el receptor ya no funciona o la insulina ya no funciona, que es como una llave y una cerradura. Cuando una llave ya está muy desgastada, puede ser que se trabe y ya no habrá una puerta. Cuando la chapa tiene basura o tiene algo dentro de la cerradura, la llave ya no abre. Esas dos cosas pueden pasar dentro, bueno, en tus células. Entonces, esa es la resistencia a la insulina. La insulina no funciona bien. ¿Por qué? Pues porque abusaste de todo este mecanismo de liberación de insulina. Cada que comes se libera insulina, aun cuando no comas azúcares, nada más. ¿Por qué? Porque los carbohidratos complejos se van a convertir en azúcares. ¿Por qué? Porque las proteínas, una parte de la proteína es un azúcar. Entonces, cualquier cosa que comas va a activar el mecanismo de la insulina. Entonces, entre más estés comiendo, más estás activando estos mecanismos. Así que también ten cuidado en toda esa promoción que se le ha hecho de que debes de comer 4 o 5 veces. Ten mucho cuidado porque no es cierto, no necesitamos comer tantas veces. Cuando estás más joven y hasta los casi 40 años, desde que estás chico y hasta casi los 40, puedes comer 3, 4 veces, máximo 4 veces, yo diría, durante el día y tener espacios también y no estar comiendo entre comidas, porque entre más comas, más estás promoviendo toda la liberación de estas hormonas. Entre más marques tus comidas, más estabilidad y menos desgaste va a tener tanto órganos como hormonas. Entonces hay que aprender qué está pasando. Es como el tráfico en la ciudad. Simplemente así entiéndelo. ¿Cuándo hay más tráfico? Pues en horas pico. Bueno, y en algunas ciudades ya no existen las horas pico, pero eso de que no existen las horas pico es porque la gente, pues ya hay muchísima gente y ya también la gente sale a veces a perder a veces el tiempo, porque pues quién sabe qué hacen a ciertas horas del día que no deberían de estar fuera gastando gasolina. ¿Qué haces tú cuando estás comiendo entre comidas? No tendrías por qué comer entre comidas. Esa es una señal equivocada de hambre. Y esa señal equivocada de hambre muchas veces viene de estrés o de que tienes una vida completamente sedentaria. Esas son dos causas muy importantes de por qué tienes hambre todo el tiempo. O porque estás consumiendo muchísimos de estos azúcares sintéticos que poco a poco han ido trastornando tu metabolismo. Muchos estudios transversales, como los prospectivos, o sea, los que se han usado para ver en el futuro cómo van avanzando estas personas, han mostrado que los niveles más altos de ácido úrico predicen un mayor riesgo de síndrome metabólico.
hasta donde se sabe, ningún estudio ha investigado el papel del síndrome metabólico en el desarrollo de la hiperuricemia. O sea, todavía no se ha visto qué pasa con las personas que ya tienen síndrome metabólico y si este síndrome metabólico puede ayudar a reducir la hiperuricemia, que pues no se han hecho porque en mi criterio esto no podría pasar. El grosor de... Hay una prueba que se hace para ver toda esta... ver qué tan limpias están tus arterias, ver qué tanto espacio tienen. Y esa prueba se llama medir el grosor de la íntima media carotidea. Entonces, esa prueba que se abrevia CIMT, que se mide por ultrasonido, se considera un marcador de arteriosclerosis temprana. Estas pruebas ya más específicas lo que hacen es que miden ese espacio para ver qué tan limpias están tus arterias. El objetivo del artículo en el que me basé para discutir todo esto y para ahondar más en la parte del ácido úrico se realizó en un grupo de 811 sujetos que tenían sobrepeso u obesidad, pero estaban sanos en varios de los otros parámetros. O sea, no tenían aterosclerosis ni tenían ninguna manifestación de otra enfermedad cardiovascular. Además, no utilizaban ningún tipo de fármaco. Entonces, lo que hicieron con estos 811 sujetos fue determinar la relación entre el ácido úrico y el síndrome metabólico o los componentes individuales de este síndrome metabólico, que son aterosclerosis, hipertensión o glucosa en ayunas alta. Y lo que se hizo es que se evaluó la aterosclerosis temprana, evaluada mediante esta prueba de ver cómo estaban tus arterias, la CIMT. En particular, este estudio se dirigió a evaluar el posible papel independiente del síndrome metabólico para influir en los niveles del ácido úrico. Entonces, se decidieron seleccionar sujetos con sobrepeso y obesos, ya que esos individuos tienen la tendencia a tener niveles más altos de ácido úrico. Y las concentraciones de ácido úrico en suero son capaces de predecir, como lo mencioné hace ratito, el aumento de peso en el futuro. Los sujetos en estudio se inscribieron desde enero del 2011 hasta diciembre del 2016, 5 años, en una clínica ambulatoria de nutrición clínica del Departamento de Ciencias Biomédicas y Oncología Humana de la Universidad de Bari. Los pacientes fueron derivados a la clínica con el objetivo de mejorar su calidad de dieta y también controlar su peso. Estos sujetos reclutados consecutivamente desde la primera visita sí presentaban un índice corporal mayor al 25 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la relación, el IMC es la relación del peso con tu estatura. Entonces, además no tenían que presentar signos clínicos de ninguna enfermedad y no tomar ningún fármaco. Cada sujeto se sometió a una evaluación de medidas antropométricas, que es medida de cintura, ciertos pliegues para ver el tipo de obesidad, si ya tenían obesidad, o qué grado de sobrepeso tenían. Se les tomaron muestras en sangre y se les hizo la prueba del CIMT para ver la parte de las arterias. De esos sujetos se excluyeron las evaluaciones de aquellos que tenían uno o más de estos siguientes criterios, que eran menores de 18 años, no entraban, y que tenían obesidad secundaria. ¿Eso qué quiere decir? Que era obesidad debido a síndromes endocrinos o genéticos u otros trastornos que no se habían identificado. Antecedentes personales también de enfermedad cardiovascular, o sea, si tenían
papás o abuelos con aterosclerosis coronaria, que era responsable de una angina cardíaca, que tenían también antecedentes de padres con infartos agudos, con revascularización por un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio o enfermedades arteriales periféricas. Todos estos pacientes no entraban a este estudio. La presencia de condiciones que podían favorecer el desarrollo y la progresión de arteriosclerosis, como pacientes que tenían enfermedades renales o trastornos obstructivos del sueño, o sea, tenían apneas en el sueño u otras enfermedades inflamatorias sistémicas. Todos estos pacientes no entraban al estudio, o sea, fueron pacientes con sobrepeso y obesidad sanos, ¿no? La presencia de una enfermedad infecciosa o neoplásica activa tampoco entraba. Sobre esa base de 811 sujetos con sobrepeso u obesidad, 239 eran hombres y 572 eran mujeres. 5% estaba de entre los 29 años, 70% de la población estaba entre una edad media de 39.5 años, más o menos. El rango de los pacientes era de 18 a 74 años. ¿Y qué más? La presencia de este síndrome metabólico se definió de acuerdo a lo que dice la Federación Internacional de Diabetes. Entonces se consideró pacientes que tenían síndrome metabólico si tenían esa obesidad central, que es una circunferencia de la cintura, y además se dividió a los sujetos en 5 clases sobre la presencia de ese síndrome metabólico. Solo 1, 2, 3 o 4 factores se caracterizaban con este síndrome metabólico y de acuerdo a esa definición, 255 de los 811 estaban afectados por el síndrome metabólico. El 31% de esos 811, 255 pacientes, tenían síndrome metabólico. Fíjate, de esta muestra tan chiquita, que esos son, está completamente de acuerdo a las estadísticas globales, que más o menos son el 30 al 40% de toda la población global que ya presenta estos indicios de síndrome metabólico. ¿Cuáles fueron los resultados de todo esto? En cuanto al posible papel de que tengas alto el ácido úrico y tengas una predisposición al desarrollo del síndrome metabólico, varios investigadores han planteado hipótesis donde hay una acción, como ya lo mencioné hace ratito, prooxidativa del ácido úrico que puede acelerar la formación de tejido adiposo. Eso sí se combina con los factores que mencionamos de tener hipertensión y la glucosa alta en ayunas, sobrepeso y obesidad. Y también estos factores del ácido úrico contribuyen a la resistencia a la insulina a través de la disminución inducida por el ácido úrico del óxido nítrico sintasa. Esa óxido nítrico sintasa es una enzima que ayuda también a la producción del óxido nítrico y ese óxido nítrico o ese óxido nitroso, perdón, se produce para evitar el estrés oxidativo. Además, reduce también, ayuda a la reducción de la captación de glucosa en el músculo esquelético. Si no hay una buena captación de glucosa en los músculos, pues ¿qué crees que va a pasar? Imagínate qué pasa si tus músculos no usan bien la glucosa. Pues cansancio y pérdida de músculo. Eso es lo que puede pasar, esa fatiga crónica. El efecto del ácido úrico sobre la resistencia a la insulina puede implicar su asociación con una esteatosis hepática. ¿Qué es la esteatosis hepática? Hígado graso. Y esa es una condición común cuando hay una obesidad central, o sea, cuando la circunferencia
de la cintura está muy alta. La resistencia a la insulina aumenta la captación hepática de ácidos grasos libres porque induce una lipólisis periférica. ¿Qué significa todo esto? O sea, tu insulina no va a servir, por eso se llama resistencia a la insulina, y eso aumenta un uso del hígado de esos ácidos grasos libres que van a inducir que los lípidos que están afuera se empiecen a reutilizar, pero esa hiperinsulinemia, o sea, esa insulina alta, pero que no sirve para ayudar a que la glucosa baje, acelera la síntesis hepática de ácidos grasos. ¿Y eso qué hace? Que hay una hipertrigliceridemia y se disminuye la producción hepática de una apolipoproteína que se llama B100. ¿Qué son las apolipoproteínas? Son GPS para que la grasa que anda circulando se mueva hacia los sitios que debe de utilizarse. Si esa lipoproteína no funciona, entonces la liberación de estos triglicéridos, ¿qué hace? Pues los estanca en las arterias y entonces se van tapando las arterias. Fíjate qué padre y qué extraordinario es entender todo esto y la bioquímica que está pasando adentro. Por eso me apasiona tanto la bioquímica y por eso insistía tanto con los futuros médicos a que supieran más bioquímica y menos estar prescribiendo y aprendiéndose enfermedades pues como pericos y cuál es la recetita. No, eso no sirve para nada, eso no es medicina, eso es simplemente saber prescribir y más allá de eso viene todo esto que es molecular, que es lo que, si se va entendiendo, no es tan complicado. Si se va entendiendo, muchas personas entienden que no deben consumir tantos azúcares y sí van a invertir tiempo en ver etiquetas y voltear y ver qué tanta azúcar tienen. Y sí van a evitar el consumo de estos azúcares sintéticos, porque no es tan complicado como te lo pueden pintar en otros lugares. Y si eres alguien que en futuro quiere ser médico, aprende cómo funciona el cuerpo, aprende bioquímica, porque es la base de que sepas realmente cómo producir y mantener salud, no cómo quitar una enfermedad. Eso ya es como apagar un fuego. ¿Qué prefieres? ¿Que haya un desasolve de las coladeras en todas las ciudades antes de que llueva o que lo hagan cuando ya está todas las inundaciones? Así de fácil te lo pongo. ¿Qué prefieres? ¿Desarrollar síndrome metabólico, diabetes, hipertensión o cualquiera de estas enfermedades y después tener que medicarte y además vas a tener que hacer ejercicio y vas a tener que hacer dietas? ¿O empezar a cuidarte, aprender cómo funciona tu cuerpo y ser responsable con lo que estás haciendo de tu vida? Es tu opción. Esas son las opciones. Tú las escoges todos los días. Y si hay opciones más económicas de comer más sano. Así que nada más hay que buscar y hay que saber esto que te estoy ahorita enseñando. El índice de el ácido úrico induce cambios oxidativos inflamatorios en los adipocitos. ¿Qué son los adipocitos? Son células que van a ir liberando insulina y leptina. Son hormonas que también sirven para la captación y el movimiento de la glucosa. Entonces, si estos adipocitos están enfermos, ahí sí están enfermos porque están inflamados, lo que puede facilitar es el desarrollo de ese síndrome metabólico. Ahora, esta prueba de la CIMT para ver la limpieza de tus arterias representa una herramienta útil y no invasiva en la detección temprana de la aterosclerosis.
así como la hipertrofia o hiperplasia del músculo liso. Eso es ampliamente conocido como un riesgo para enfermedades cardiovasculares y va en paralelo al aumento en los valores de esta prueba. Entonces, por eso es importante, pero lo principal y lo más fácil y lo más económico, si lo quieres ver por todos los lados, es que te hagas una prueba de sangre y veas estos indicadores de glucosa, de triglicéridos, de lípidos, del HDL, para ver cómo están todos. Según estudios previos, la edad, los niveles de presión arterial y la presencia de este síndrome metabólico se asocian significativamente con los valores del CIMT, por supuesto, porque entre más factores tengas, pues quiere decir que tus arterias están ya tapadas, ¿no? O están obstruidas con grasa. Entonces, esto enfatiza el papel de los factores de riesgo metabólicos en favorecer el engrosamiento de toda esta área de tus arterias. Por eso es tan importante saber para qué sirven estos valores, no nada más ver la prueba y a veces pues se la llevan al médico y el médico lo que hace es prescribir medicamentos, cuando muchas cosas de estas se pueden corregir con dieta y ejercicio y simplemente entrevistar más al paciente para ver cuál es el estilo de vida que tiene. Eso es lo que debería hacer un médico y se tardaría a lo mejor un poco más de tiempo, 5 minutos más, 10 minutos más, en entrevistar un poco para ver cómo es el estilo de vida. Eso es lo que deberían de hacer, no nada más decir, ¿qué tiene? Enséñeme sus análisis. Ah, ¿tiene alto esto? Tómese esto. ¿Eso qué? O sea, ¿eso es medicina? Eso no es medicina. Eso es saber prescribir. Y eso es aprenderse unas enfermedades y decir, cuando tenga alto esto, recete este fármaco. Eso cualquiera lo podría hacer. Y si ya te aventaste 4 o 6 años de medicina, pues aprende cómo funciona el cuerpo, aprende cómo regresarlo a su balance, aprende cómo manejar estos marcadores y qué tipo de alimentación son los que promueven que se suban, que por cierto no lo mencioné y ahorita lo menciono, hay muchas otras más, pero voy a decir las principales. Mucha proteína animal puede subir el ácido úrico. Muchos legumbres que contengan altas cantidades de nitrógeno, como frijoles, por ejemplo, o habas, o este tipo de legumbres, también contienen altas cantidades de nitrógeno. ¿Qué más? Los azúcares, consumir azúcares refinados, también pueden subir el ácido úrico. Muchos azúcares refinados. ¿Por qué? Porque te expliqué que el metabolismo del ácido úrico está íntimamente ligado con el metabolismo de azúcares también. Entonces, sobre todo la fructosa. ¿Dónde está la fructosa? En refrescos, en muchas de estas bebidas que venden como, pues en el cine también, el ice o estos raspados, todo eso tiene fructosa. Prácticamente todos los jarabes de maple, por ejemplo, tienen fructosa. Muchos cereales tienen fructosa, perdón. ¿Qué más? Muchas barras de estas que se promueven como nutritivas tienen fructosa o dice jarabe alto en fructosa. Entonces, ten cuidado, lee las etiquetas, es tu salud, es tu cuerpo. Te vas a gastar mucho más dinero después en cuidar tu salud, sobre todo cuando ya viste que el sistema de salud ya no soporta tantas enfermedades crónicas y ya no tiene muchos medicamentos. Entonces, ten cuidado y previene mejor. Más vale que inviertas, no es perder, inviertas 20 minutos más, 2, 3 veces en hacer el súper y ir viendo qué productos en después pagar las consecuencias. Entonces, fructosa. ¿Qué más?
sube el ácido úrico. El estrés, por supuesto, el estrés excesivo y el sedentarismo pueden subir el ácido úrico por una acción indirecta que va a subir la glucosa y que vas a crear resistencia a insulina también por el estrés excesivo. Alcohol. El consumo alto de alcohol en cualquier variedad es una predisposición, o bueno, te puede predisponer a tener altos niveles de ácido úrico. Esos son como lo más común. Y por supuesto, embutidos, todas estas carnes frías, etcétera, todo esto de proteína animal puede subir mucho los niveles de ácido úrico, carne roja. Entonces, ten cuidado con lo que consumes, ten más balance y empieza a observar tu estilo de vida. Espero todos estos tips y toda esta clase que te he dado del ácido úrico te ayude y ayude a muchas personas a entender por qué ahorita sobre todo hay muchas personas con ácido úrico elevado. Que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, suscríbete. Si te gustó, dale like. Si te gustó, déjame comentarios o preguntas y te voy a ir contestando poco a poco. Mil gracias. Nos vemos. Bye.